Más rápidamente porque tengo mucho de qué hablar en esta tarde. Vamos a continuar y ya para finalizar la carta de Santiago. Y vamos a estar en el capítulo 5, de versículos 12 al 20. Esta ha sido una carta que yo no sé, los que la han seguido desde el principio que comenzamos a predicar sobre ella, pues yo personalmente me la he disfrutado de una manera increíble. He sentido, ¿verdad?, como Santiago de alguna manera u otra, ¿verdad?, ha practicado un poco de boxeo conmigo, ¿no? Porque siento que es una carta que a veces golpea, ¿no? Y golpea duro, pero es para el bien de nosotros. Desde el principio comencé a hablar sobre la integridad del cristiano. Esto es una carta que nos exhorta y nos enseña, ¿verdad?, a andar como cristianos íntegros. También nos enseña, ¿verdad?, que necesitamos reconocer lo que proviene de nuestros corazones. Es importante que nosotros como cristianos busquemos la sinceridad, la autorreflexión, que nosotros mismos seamos honestos y sinceros con nosotros mismos. Cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, y somos sinceros y honestos con nosotros mismos, como dice el apóstol, no autoengañándonos a nosotros mismos, yo creo que ya ahí identificamos la raíz de muchos problemas de la cual estamos viviendo. Y esta carta pues nos ayuda a nosotros como cristianos, primeramente, a vivir una vida íntegra, cristiana, ¿verdad? Poder comunicarnos, estar, convivir, relacionarnos entre nosotros mismos, saber cómo expresarnos unos a otros, ¿verdad? Y cómo vivir una vida, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? Que seamos testimonio, ¿verdad?, vivo de lo que decimos que somos. No solamente nos quedamos diciéndolo, sino que también damos testimonio de lo que decimos que somos. Y eso es importantísimo. Eso es importante. Que haya congruencia en cuanto a nuestra fe y nuestras acciones. Y eso nos lo dice y nos lo enseña el apóstol, ¿verdad? Nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores. Porque si solamente somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que ha sido y es una de las cartas de las cuales yo me deleito en leerla una vez más. Son 5 capítulos, siempre lo digo, son 5 capítulos, son 108 versículos, ¿verdad?, los cuales esos 108 versículos a mí me llenan de una manera increíble. Así que vamos hoy a continuar y ya a terminar, a finalizar, ¿verdad?, con esta carta. Hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido muchas cosas y hoy vamos a seguir aprendiendo. ¿Bien? Vamos a leer Santiago capítulo 5 del 12 al 20. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Santiago capítulo 5, versículos 12 al 20. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, pues le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Amén.
Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, Señor y Salvador, Señor, te damos gracias por este tiempo, por permitirnos, Señor, reunirnos como tu iglesia, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra. Gracias, Padre amado, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, por habernos traído. Padre, te pido por todos los que no pudieron llegar hoy, Señor. Guárdalos, Señor, y sé tú con ellos, mi Dios. Padre, te pido en esta hora, Señor, que seas tú ministrándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, mi Dios amado, que nos guíe, Señor. Palabra que no sea tuya, Señor, tumba la tierra, Padre Santo, y que no llegue a los oídos, mi Dios. Padre Santo, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la continuación de lo que ya vimos, lo que ya se predicó la semana antes pasada. Vemos que en este capítulo, en esta porción, ¿verdad? En el capítulo 5, el apóstol se refiere, ¿verdad?, a un grupo de hombres o mujeres, ¿verdad?, una sociedad rica. Y de allí, después que habla y describe, ¿verdad?, cómo estos ricos, estos hombres ricos, ¿verdad?, han tratado al pueblo, llama a la paciencia. Llama a la paciencia. Y es algo que el apóstol ha hablado desde el capítulo 1. Y sabemos que esta carta fue escrita, ¿verdad? El apóstol Santiago se la escribe a un grupo de hermanos cristianos que están en la diáspora. Ellos tuvieron que huir, y por lo que hemos estudiado y por lo que hemos leído, nos hemos dado cuenta que este grupo de hermanos están atravesando por unas situaciones difíciles. Santiago toca muchas situaciones que no se alejan de la realidad actual. Podríamos decir que esta carta universal, como le llaman, una carta proverbial, incluso tocante de ciertos puntos del Sermón del Monte, ¿verdad? Ha sido dirigida a un grupo de hermanos que quizás a lo mejor cuando la leemos nos sentimos identificados porque podríamos estar atravesando muchas situaciones como esta, o quizás ya la hemos vivido. El apóstol Pablo habla, ¿verdad?, de que si nos hallamos en diversas pruebas, pues estemos gozosos. Ya eso lo estudiamos, lo vimos. Si no sabes cómo atravesar esa dura prueba, pues pide sabiduría, que el Señor te la da, y la da abundantemente. También, pues, nos habló y nos continúa hablando, ¿verdad?, sobre diferentes pruebas que podemos pasar nosotros como cristianos y que este pueblo la estaba atravesando. Así que no estamos solos. Cuando a veces pensamos que estamos atravesando una situación y pensamos que únicamente a nosotros, pues, créanme que muchos hermanos en el pasado han atravesado por cosas incluso hasta peores. Y esto es lo que el apóstol Santiago los está llamando a ser pacientes, a saber esperar en el Señor. Y ahí va desde el versículo 7 en adelante, ¿verdad? Incluso pues habla sobre Job. Sé que el Señor fue misericordioso con Job, ¿verdad? Y fue compasivo con Job. Y luego de estas tres instrucciones que Santiago nos da, continúa diciendo en el versículo 12, pero sobre todo, cuando es sobre todo es porque hay un mayor énfasis en esto. ¿Ok? Viene diciendo desde el versículo 9, hermanos, no se quejen unos con otros. Cuando ustedes se encuentren en una situación difícil, pues no se quejen unos con otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y de la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Eso lo vimos la vez pasada. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, para que no caigáis en condenación. Esto es parte de la integridad del cristiano.
Esto es parte de ser cristianos íntegros. Cuando dice no juréis ni por el cielo ni por la tierra, es porque en aquella época, y no está muy lejos de la realidad y de la actualidad, en aquella época, ¿verdad?, los judíos, incluso en la actualidad, ellos no blasfeman el nombre de Dios, y para no blasfemar el nombre de Dios y no faltar al mandamiento de la ley, ellos tratan, ¿verdad?, ellos no juran por Dios. Entonces en aquella época juraban por cualquier otra cosa, ¿no? Era como hacer una especie de juramento, donde juraban por la tierra, por el monte, por el cielo, por esto, por aquello, pero no juraban por Dios. Era una práctica de los cuales ellos hacían para no romper, ¿verdad?, con el mandamiento que dice no tomarás el nombre de tu Dios en vano, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Por eso que había esa práctica, que podían jurar por cualquier cosa menos por Dios, y así ellos poder honrar, ¿verdad?, el juramento, esa ley. Santiago nos nombra y nos menciona parte del Sermón del Monte que está en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículos 33 al 37. Dice la palabra del Señor. Bueno, no, perdón, Mateo. Mateo capítulo 5, el 33 al 37, dice, el Señor en el Sermón del Monte dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Así que el Señor nos dice, no jures de ninguna manera. No jures. Ahora, es importante destacar que no es que está malo jurar, porque en la Biblia, ¿verdad?, nos enseña y nos dice que se puede jurar, ¿no? De hecho hay varios juramentos, ¿verdad? El Señor Abraham, ¿verdad?, el Señor le juró a Abraham, ¿verdad? Y vemos que hay varios juramentos dentro de la Biblia. De hecho, cuando el Señor Jesucristo es llamado, ¿verdad?, ante el sumo sacerdote, Él habla bajo juramento. Hay personas, ¿verdad? De hecho en la actualidad tú puedes jurar cuando tú vas a un juicio, ¿verdad? Te hacen jurar con una Biblia, ¿verdad?, en la mano. O sea, no es que esté mal jurar. El problema aquí es cuando juramos y no cumplimos, cuando estamos haciendo un tipo de juramento cuando tú pones los dos dedos hacia atrás, ¿no?, y juras algo como eso, ¿no? Es como que sabes que no vas a cumplir lo que estás jurando. Y eso era lo que estaba pasando, y lo que estaba ocurriendo era que estaban jurando por cosas para luego no cumplirlo. Y es por eso que el Señor exhorta y insta a que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, que tu palabra tenga mucho más valor, ¿verdad?, que un simple juramento. William Barclay tiene un comentario sobre esto, dice, el hombre verdaderamente recto
nunca tendrá que hacer un juramento. La verdad de sus palabras y la realidad de sus promesas no necesitan tal garantía. Pero el hecho de que los juramentos a veces son necesarios es la prueba de que los hombres no son hombres buenos y que este no es un mundo bueno. En la actualidad escuchamos muchas veces personas jurando, te lo juro por tal cosa, te lo juro por esto, ¿no? Te lo juro por mi mamá, y cuando tu mamá escucha dice, ¿por qué no lo juro por tu papá? ¿No? Cuando me metes a mí, ¿no? Y por lo general siempre estamos jurando por algo, intentando como que poner una garantía sobre nuestra palabra. Muchas veces ese tipo de juramentos fallan. Y a mí me da mucha tristeza ver a veces cómo se expresan incluso hacia nosotros como cristianos. Porque a veces nosotros quedamos mal y hacemos quedar mal al cristianismo. A veces he escuchado personas decir, es que estos cristianos como que no, la palabra como que no vale, no tiene peso, y eso está mal. Por eso es que hablamos de la integridad del cristiano. Por eso es que el Señor dice, si tu palabra es un sí, pues que sea un sí. Y si es un no, pues que sea un no. Hay que ser íntegros y que nuestra palabra tiene que valer. Qué bonito es cuando alguien dice, este es cristiano y su palabra vale. Oye, es que estos cristianos lo que dicen lo cumplen. Si este cristiano hace esto y dice que va a hacer esto, es porque lo va a hacer. Por eso hablamos de la integridad. Cuando intentamos hacer un juramento a conciencia de que no lo vamos a cumplir, eso también habla de nuestro corazón, lo que hay aquí adentro. Y lo que hemos visto estos últimos 4 o 5 capítulos habla sobre nuestro corazón. Porque es que si nosotros no podemos separar nuestro corazón y lo que hay adentro, ¿verdad?, con nuestra integridad como cristianos. Si nosotros decimos que somos cristianos, pues tenemos que andar como cristianos. No estamos diciendo que es malo jurar. Santiago no quiere enfocarse o no se enfoca en eso. Lo que está diciendo es, no jures, y más bien pon tu palabra por encima del juramento. Que no sea, que la garantía de lo que tú estás diciendo no sea a través de un juramento, sino sea a través de la honradez de tu palabra. Honra lo que estás diciendo. Eso es lo que se está refiriendo Santiago. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Un comentarista que dice, la necesidad de jurar o hacer juramentos más allá de un simple y claro sí o no, traiciona la debilidad de tu palabra. Esto demuestra que no hay suficiente peso en tu propio carácter para confirmar tus palabras. Mis hermanos, lo que se trata de esto, o lo que este versículo Santiago nos exhorta, nos enseña, es que nuestra palabra tiene que valer. Si nosotros como cristianos decimos que vamos a hacer esto, honremos nuestra palabra. Si tú aceptas hacerlo, hazlo. Si no, no lo hagas. Así de sencillo. Si tú dices, sí, yo voy a hacer esto, pues honra tu palabra. Porque al deshonrar tu palabra, no estás deshonrando solamente tu palabra, estás deshonrando a la iglesia, al cuerpo de Cristo y a todo aquel que se hace llamar cristiano. Porque tú estás rompiendo y estás faltando a la representación, a lo cual tú estás representando. Y nosotros no podemos decir, Cristo vive en mí, cuando nosotros estamos haciendo quedar mal a Cristo. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso y aprender a ser íntegros, y que
lo que decimos que creemos es lo que hacemos. Y eso se ha tratado todos estos 5 capítulos, de vivir un cristianismo íntegro. Voy a poner la otra mejilla ahora para que me sigan dando. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo en Santiago, volvemos a Santiago capítulo 5. Dice, que vuestro sí sea un sí, que vuestro no sea un no, para que no caigas en condenación. Hay 2 formas de ver esto. Uno, porque la falta de tu palabra te lleva a la mentira, a la falta de integridad de tu palabra, y puedes llegar a ser condenado incluso hasta legalmente por esto. ¿Ok? Puedes llegar a ser condenado, ¿verdad? Porque simplemente faltaste a tu palabra. Pero también hay otra manera de verlo, ¿no? Y fueron 2 formas, ¿verdad? Y de las 2 maneras, que Santiago sigue dentro del contexto del versículo 9, que dice, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Hablando de todo, hablando que todos seremos expuestos ante el tribunal de Cristo, y estas cosas serán expuestas en ese momento. Cuando mentimos, cuando faltamos a nuestra palabra, ¿verdad? Estamos pecando. Y ese pecado, ¿verdad? Pues será expuesto, ¿verdad? Ante el tribunal de Cristo. Entonces podemos verlo de las 2 formas. Podemos verlo, ¿verdad? De que si juramos, mentimos, fallamos y faltamos a nuestra palabra, podemos ser condenados, ¿verdad? Aquí en esta tierra ya nadie va a creer en nosotros, ya nadie va a creer en ti, nadie va a confiar en ti, puedes llegar incluso a tener problemas legales, pero también podemos verlo de la otra manera, de que al tú mentir y al tú faltar a tu palabra, estás deshonrando la iglesia del Señor, y tú tendrás que pararte frente a nuestro Señor en algún momento de la vida, ¿verdad? Y todo esto será expuesto. Entonces debemos saber y ya entender, ¿verdad?, que la palabra de un cristiano debe tener peso por sí sola. No necesitamos de un juramento. No necesitamos decir, te lo juro más. Oye, te lo juro por... No. Simplemente que nuestra integridad y la integridad de nuestra palabra, pues, que tenga el peso por sí sola. Ya, no hace falta más nada. Sigue la palabra del Señor diciendo en el verso 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, perdón. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno afligido? Necesita oración. Eso es lo que dice el apóstol. Está haciendo una pregunta a un grupo de hermanos que ya hemos hablado de este grupo de hermanos. Está atravesando por diferentes situaciones. Están pasando por pruebas, están pasando por angustia, aflicciones. Lo vimos la semana antes pasada. Están siendo prácticamente afligidos por los amos, por los ricos, por los que le están dando trabajo, los están tratando mal, no les están pagando, están viviendo una serie de situaciones, incluso son extranjeros, ¿verdad? Todos los que somos extranjeros sabemos que cuando no estamos en nuestra tierra, no estamos en nuestro entorno, no estamos alrededor de nuestra familia donde crecimos, cuando salimos, ¿verdad? Pasamos diversas dificultades, aflicciones, pruebas, situaciones, ¿verdad? Y en ese momento que estás atravesando situaciones muy, muy, muy difíciles, el apóstol Santiago te manda una carta y te dice una pregunta y te dice: ¿estás afligido? Pues ora. ¿Qué cosa, no? Ora. ¿Estás alegre? ¿Estás contento? Alaba al Señor. Alábalo. En el
versículo 9 nuevamente, ¿verdad? Vuelve ahí arriba, el apóstol dice, no se quejen, no somos contra nosotros. Están atravesando por situaciones, por problemas, y se están quejando. Capítulos anteriores, ¿verdad? Cuando hablamos de juzgar al hermano, vimos también que Santiago le dice, no murmuren, ¿verdad? No murmuren los unos, no hagan juicio contra los otros. Y básicamente le está diciendo, dejen de estar ustedes murmurando, hablando, quejándose del otro, si aquello, dedíquense a orar. Vayan a la presencia del Señor. Vayan a la presencia del Señor. Es más, podemos voltear este verso y mirarlo de la siguiente manera. ¿Está alguno afligido? Cante, alabe al Señor. ¿Está alguno contento? Ore al Señor. También. Cualquiera de las dos maneras, o ambas formas, debemos buscar la presencia del Señor. Como quiera que sea. Alabando, orando, contentos, afligidos, busque al Señor de alguna manera. No estés buscando por otros lugares, no estés viendo otras cosas, no estés buscando respuestas en lugares equivocados, no estés mirando y comparándote con el hermano, con la hermana, con con aquel. No, estás en un momento, en una situación, ya sea de aflicción o de alegría, pues ora, canta, alaba al Señor. Alaba al Señor. No te quejes. Verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Alguno está enfermo entre vosotros? Posiblemente habían hermanos, ¿verdad?, de esa congregación o de ese grupo de hermanos al cual Santiago le está escribiendo la carta, ¿verdad?, que están enfermos, atravesando por situaciones de enfermedad, ¿verdad? Y él está diciendo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues entonces, hagan lo que tengan que hacer. ¿Llame a quién? ¿Al hermano? ¿Llame a, qué sé yo, a la hermana? No. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Cuando se refiere a ancianos, se está hablando del liderazgo de la iglesia. Llámese pastor, anciano, diácono, líder. Llame a los líderes, llame a su líder, llame a su pastor, llame a la persona, ¿verdad?, que tenga que llamar, que esté en el liderazgo, para que ore. Interesante. Ese es el trabajo nuestro. Ese es el trabajo nuestro. A veces pedimos y buscamos el consejo del hermano o de la hermana. Quizás a lo mejor el hermano o la hermana con una buena disposición, pero que está que incluso hasta en un nivel espiritual y de conocimiento bíblico y que tiene menos sabiduría que yo, pues me da un consejo y yo simplemente lo sigo, ¿verdad? Y resulta que ese consejo pues me lleva al desastre. Entonces, no es al hermano o la hermana, y no es porque quizás a lo mejor la hermana o el hermano va a hacer algo malo contra ti, no es que cuando tú estás en un momento, en una situación, tú tienes que buscar personas que estén maduras en la fe, que sepan darte un buen consejo, ¿verdad?, basado en la sabiduría de Dios, en su palabra. Entonces, por eso dice, busque al enfermo, busque a los ancianos, personas, ¿verdad?, que están comprometidas, que están, que van a orar por usted, ¿verdad?, y van a estar allí para usted. E incluso a los líderes de nuestra iglesia. ¿Cuántas veces nosotros, o ustedes han llamado a algún hermano y decirle, hermano, ¿cómo está? Un mensaje de texto. ¿Cuántas iglesias estamos donde todavía en el medio de la pandemia todavía ni siquiera te mandan un mensaje de texto decirle, ¿estás bien? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez que como líder de la iglesia tú llamaste, escribiste, aunque sea un mensaje de texto, a tu hermano a preguntarle, ¿cómo estás? ¿También? ¿En algo te puedo servir?
Eso es parte también de lo que es el liderazgo de la iglesia. Todo a veces lo dejamos y lo recargamos encima del pastor, pero nosotros como líderes también tenemos una gran responsabilidad ante la iglesia, ante nuestros hermanos. Estoy hablando de líderes. Los líderes también. Hey, hermano, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Hay algo que yo pueda orar por usted? Eso también es trabajo de los líderes de la iglesia. Así que esa es una exhortación para los líderes de nuestra iglesia también. Porque a veces dejamos y recargamos, no, y todo eso es trabajo del pastor, ¿no? Hay una responsabilidad también para el liderazgo. Dice el capítulo, el versículo 14, sigue diciendo, dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Pues llaman a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y esto es importante. Yo necesito detenerme aquí, ¿verdad? Y exponer bien este tema de la ungir con aceite. Porque es que hay tantas creencias y tantas cosas, ¿verdad?, con ese tema de ungir en aceite, que a veces hasta incluso se utiliza como que si el aceite tuviese una especie de poder, ¿verdad?, de otro mundo. O como que si fuese una especie de talismán o amuleto que va a suprimir toda dolencia y todo, ¿no? Y pues, y tú ves a más de uno con su potecito de aceite al lado, y otros hacen una cruz aquí en la frente o en la mano y cosas así. Vamos a explicar bien realmente lo que ungir con aceite y lo que en contexto literal el Santiago nos está hablando a nosotros aquí. El sentido bíblico y cultural, ¿verdad?, nos habla y nos dice que el aceite, bíblicamente, ¿verdad?, el aceite de la unción se utilizaba en el Antiguo Testamento. Número uno, para verter, para poner, colocar, ¿verdad?, sobre la cabeza, ¿verdad?, cuando eran ungidos por rey, o a los sumos sacerdotes y a su descendencia. Lo otro que se usaba, el aceite de la unción, era para rociar el tabernáculo, los muebles del tabernáculo, los utensilios del tabernáculo. Para los que anotan cita, todo esto que acabo de decir está Éxodo 25:6, Levítico 8:30, Números 4:16. ¿Ok? Pero hay algo particular en Éxodo capítulo 30, versículos 32 y 33. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor: sobre carne de hombre, ¿qué dice? No será derramado. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. ¿Por qué? Porque santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Entonces, este aceite de la unción del Antiguo Testamento, me estoy basando en lo que ¿verdad?, se conoce como Antiguo Testamento, en los libros de, ¿verdad? Incluso este tipo de aceite de la unción era prohibido usarlo en hombres, en las personas, ¿verdad?, para uso personal. Bien, hay 4 textos en el Nuevo Testamento que nos habla, ¿verdad?, de un aceite, ¿verdad?, o de ungir con aceite. Uno de ellos está en Marcos capítulo 6, versículo 13, y los discípulos ungen a los enfermos y los sanan. Entonces, este tipo de aceite
o con el cual ungían, ¿verdad? Era para ungir a los enfermos, ¿verdad? Y dice que los enfermos sanaban. Lucas capítulo 7, versículo 46, María unge los pies del Señor como un acto de adoración. Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, dice que el Señor ungirá Dios ungirá a Jesús con óleo de alegría. Ya. Y el otro es el que acabamos de leer, ¿verdad? Que Santiago dice, pues úngelo con aceite. Cuando vemos en la antigüedad, el aceite se utilizaba para uso medicinal, única y exclusivamente para uso medicinal. En aquella cultura, incluso hasta los días de hoy, se utiliza el aceite de oliva, ¿verdad?, para uso medicinal. Dice que es un antitópico, para antiséptico, dice que puede usar incluso, se le da masaje a la persona donde tenga la dolencia, se usa como una especie de, como nosotros usamos el Big Vaporub, que se pone aquí en el pecho, ¿verdad? Si tienes algo, pues se te da un masaje ahí, se calienta y eso puede ser, incluso lo usan para cuando hay heridas, moretones, ¿verdad? Para eso que se utiliza el aceite. Estuve buscando y dice que hay incluso lugares, países o culturas donde usan el aceite para enfermedades muy peligrosas por el tipo de propiedades que tiene. Picaduras de insectos y todas estas cosas. Como vemos, es meramente medicinal. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, ¿verdad?, que tome vino. Muchas personas pueden muchas personas agarrar ese texto, sacarlo del contexto y decir, pues entonces yo puedo tomar. No, es porque en ese tiempo el vino también era usado para un efecto o para medicinal, ¿ya?, para uso medicinal. Entonces, no es que el aceite tenga un tipo de poder sobrenatural, ni que porque te pongan aquí una cruz o te toquen aquí ya te sanaste, ¿verdad? Eso no es así. David Guzik, un comentarista bíblico, dice lo siguiente: la práctica del uso del aceite viene de la Iglesia Católica, el cual mutó este mandamiento de ungir a los enfermos en el sacramento de la extrema unción, que alguien administraba para preparar a los enfermos para la muerte. Algo que Santiago exhortó para ser utilizado con la intención de sanar, la Iglesia Católica lo convirtió en una preparación para la muerte. Entonces, Santiago, la referencia aquí, y es donde concuerdan todos los comentaristas bíblicos que leí y que he leído, es que Santiago está exhortando a no que te pongan un poquito aquí, sino que hay muchas enfermedades que pueden ser tratadas con este tipo de aceite, ¿verdad? Bien sea por sobar. Yo tenía mi abuela agarraba y tú tenías y te daba con aceite y te sobaba de una manera increíble, ¿no? Y te sanaba. Esa es la exhortación. No es que tú vas a andar ahora con un potecito de aceite por ahí, entonces voy a orar por ti, el Señor te guarde, bendito sea. Eso no tiene esa connotación. Es más que todo medicinal. Y quería aclarar esto para que nosotros entendamos realmente, ¿verdad?, cuál es el motivo, cuál es el significado real de esto. Sigue diciendo, y volvemos a Santiago capítulo 5, vamos al versículo 15. Entonces ya vemos que Santiago, ¿verdad?, toca todo lo que, habla todo lo tocante a lo que es la integridad, ¿verdad?,
como una especie de motivar a los hermanos a, si estás afligido, pues ora, y si estás alegre, canta o busca la presencia del Señor, ¿verdad? Vemos que ya en estos textos o estas palabras finales está más que todo, ¿verdad? Diciendo, si estás enfermo, ¿verdad? Esas recomendaciones de lo que tienen que hacer los hermanos, y no estén buscando cosas fuera de la iglesia, porque la iglesia tiene que estar preparada y capacitada para poder atenderse a sí misma, ¿verdad? Y creer y confiar en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia tiene que estar unida, siempre unánime y en todos los aspectos. Que confíen en ti, que tú seas una persona íntegra, que una palabra que vale, ¿verdad? Dice en el versículo 15, y la oración de fe, y esta es una palabra clave aquí en este verso, porque no es sanará al enfermo. Aquí dice, la palabra de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le será perdonado. Este es otro verso que también muchas veces he sacado fuera de contexto. Vemos muchas personas, ¿verdad? Incluso diciendo, es que sanaste, tu fe no fue suficiente como para que se sanara a tal persona. Y eso es un error. Eso es un grave error. Es que te estás orando sin fe, es que no se está sanando porque es que no tiene suficiente fe. Y eso es un grave error, ¿no? La oración de fe o la oración de esperanza sanará al enfermo. Santiago aquí no está garantizando la sanidad del enfermo. No hay una garantía de que el enfermo se sane por el amor a Dios. Entender que esto quiere decir de que si yo oro con mucha fe, el enfermo se va a sanar, ¿verdad? Es decir, pues que la voluntad no está en Dios, sino está en mí. Y entonces, ¿dónde está cuando decimos, Señor, que sea tu voluntad? Y cuando decimos, es que si es la voluntad de Dios, ¿verdad?, sanará. El contexto aquí nos habla más de una sanidad espiritual por salvación. Yo voy a explicar. Muchas veces esta sanidad espiritual por salvación resulta en sanidad, pero al final Dios es el que tiene la última palabra. ¿Se entendió? Tú oras por salvación y muchas veces, en algunos casos, ¿verdad?, el resultado es sanación, gloria a Dios, pero esa persona es salva. Entonces, orar por salvación no excluye la sanidad física como respuesta a la oración, es orar con fe, esperando que Dios nos sane y luego dejar todo en las manos de Dios. Es así. ¿Amén? Así funciona. Entonces, oramos por fe, ¿verdad?, para salvación. Tenemos un enfermo, quizás este enfermo no ha aceptado al Señor, no es cristiano, está enfermo. Oramos por la salvación de esta persona. Supongamos que es un cristiano, porque aquí Santiago, ¿verdad?, le está hablando. Pero supongamos que no es una persona que no conoce al Señor, está enfermo, está convaleciente, está en una cama postrado, y oramos y esta persona acepta al Señor, es salva. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, pues le serán perdonados. Es que ese es el resultado cuando tú aceptas al Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Creemos en eso, ¿no? Gloria a Dios. Eso es lo que pasa. Cuando oramos con fe y pedimos al Señor, sálvalo, Señor, sálvalo, Padre, perdona sus pecados, sus ofensas,
Padre, Señor, te pedimos, te rogamos, clamamos a ti, mi Dios, para que esta persona sea salva, te acepte, Señor, toca su corazón y esta persona dice, sí, acepto a Cristo, te está postrado en una cama, ¿verdad? Y bueno, sus pecados le son perdonados, ya es salvo, gloria a Dios, pero murió. ¿Será levantado o no será levantado? Pregunto. Por supuesto que va a ser levantado. Oh, se sanó. ¿Levantado o no será levantado? Claro que fue levantado. Hay una diferencia, y quiero marcar esta diferencia. La palabra levantará en griego, en el Strong G1453, es la palabra egeiro, que quiere decir despertar a alguien de un sueño o resucitar de la muerte. En Hechos capítulo 12, versículo 7, búscalo por favor, Hechos capítulo 12, versículo 7, Pedro está en la cárcel. Y dice que estando en la cárcel le apareció un ángel. Y dice que una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, ¿qué dice? Le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Aquí hay dos palabras, que es despertó y levantarse. La palabra despertó que se utiliza aquí es la palabra egeiro, la palabra que se utiliza en el otro texto. Y la palabra levántate, que es anistemi, que es pararse, está en el Strong G450, es pararse. Entonces, uno quiere decir resucitar o despertar de un sueño, y el otro es levantarse o simplemente la acción de pararme. Entonces, muchos piensan que la oración de fe para salvación es tan poderosa que el Señor perdona tus pecados y te levantará. Bien sea porque te sanó o bien sea porque serás levantado el día de la resurrección de los muertos. Como quiera que sea, vas a ser levantado en el momento que tú eres salvo. Y si eres sano y eres sanado, pues gloria a Dios, ¿verdad? El milagro vino y pues gloria a Dios, era la voluntad de Dios porque te sanaras. ¿Amén? Ahora, la pregunta es, ¿preferimos orar para que alguien se sane y siga en una vida de error? ¿O preferimos orar para que una persona se salve y pueda ir a gozar con el Señor para la eternidad? Mi hermano, a veces cuando alguien dice, ora para que sane, yo prefiero orar para que se salve. Vamos a orar mejor para que se salve, ¿verdad? Y por consecuencia, pues si el Señor pues lo quiere sanar y levantar, pues gloria a Dios. Pero primero que se salve, primero vamos a ganar el alma, vamos a salvar el alma. Y ya voy a adelantar para que vean el contexto entonces general, para entender que esto se está tratando de salvar el alma, de salvación. Seguimos, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo he escuchado este texto muchísimas veces sacado fuera de contexto. Es por eso que hasta el día de hoy muchas personas van a un confesionario, ¿verdad? Y buscan a un hombre específico, un sacerdote en este caso, ¿verdad? Y se les enseña que a ese sacerdote es que tú tienes que confesarle todos tus pecados. Yo quiero decirle que aquí Santiago no está refiriéndose a eso. Aquí dice claramente, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿A quién le está escribiendo Santiago? Le está escribiendo a la iglesia. A la iglesia. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sanados de qué? De muchas cosas. Hay pecados que te pueden llevar
a la enfermedad. Hay pecados que no es que te llevan a la enfermedad física, sino que te llevan a la enfermedad del alma. Y estás con una carga que estás luchando tú solo. Yo no sé qué a ustedes les ha pasado, pero cuando tú hablas con alguien y le cuentas algo, ¿verdad?, que tienes muy interno, sientes que te quitas un peso de encima. Descansas. Y esa presión que tenías aquí ya no la tienes. Ya sientes una tranquilidad, ¿verdad?, una paz. Como que soltaste eso que tenías adentro. La exhortación que hace Santiago aquí es muy clara. Confiesen sus pecados. Esa es una práctica de aquella época. Hay un pequeño manual. Si lo que quieren buscarlo, búsquenlo, está muy interesante. Se llama la Didache, yo no sé, o Didaqué. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado la Didaqué. La Didaqué era el manual de la iglesia primitiva. En aquella época no existía cosas como internet ni nada de eso. Y ellos no existía ese tipo de, qué sé yo, mándame un email, ¿verdad? O cartas, o ese tipo de cosas así rápidas. Entonces lo que hicieron ellos fue que desarrollaron un manual y lo compartieron a todas las iglesias cristianas. Y ese manual contenía una serie de instrucciones que si alguna cosa salía fuera de ese manual, pues era sospechoso. Entre una de ellas, por ejemplo, era determinar cuándo realmente alguien era un apóstol o no, o cuándo realmente alguien era un misionero o no. Cómo identificar cuando era un misionero falso o un misionero o un apóstol bueno, ¿no? Y decía, si se queda más de 3 días en tu casa, entonces ese no es un hombre de Dios, ten mucho cuidado. Ese tipo de cosas aparecen en la Didaqué. Y una de las instrucciones de la Didaqué dice que era una práctica rutinaria entre los hermanos de la iglesia primitiva. Y dice, debes confesar tus pecados en la iglesia y no ir a la oración con mala conciencia. Esa era la práctica. Tú ibas, hablabas con un hermano y le decías, hermano, ¿sabes qué? Yo estoy en esta situación, yo tengo este problema, yo necesito confesar lo que yo estoy haciendo porque para no seguirlo haciendo, ¿no? Porque a veces cuando confesamos ese pecado, es una manera también de que ya lo expusiste, lo hiciste público, se lo comentaste a alguien y ya es como que ya tienes a alguien que te está ahí, epa, cuidado, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto también, a que nosotros le confesamos nuestro pecado. Por eso es que es importante, ¿verdad?, saber y orar mucho y pedirle sabiduría al Señor cuando agarramos a un hermano, ¿verdad?, mayormente que sean hermanos maduros en la fe, que sean personas que sean responsables con lo que tú le estás contando, ¿verdad? Y al que le están contando también tiene que entender que hay una gran responsabilidad, no es para que lo agarres de chisme o no para que lo agarres de juicio o ahora mira de esta cosa, ¿no? Es más que todo es ayudarnos entre nosotros como iglesia. Eso es la idea. Que podamos nosotros limpiarnos, sacar eso que nos está... Que quizás a lo mejor la enfermedad que tenemos es porque no lo soltamos, no lo confesamos, y en el momento que lo confesamos, ese estrés pasó, esa angustia pasó, y ya, ahora me siento más libre, y el hermano quizás a lo mejor te va a llamar y te dice, hey, ¿cómo vas con eso? ¿Cómo vas con aquello? Cuidado, vamos a orar, vamos a ver esto, levanta tus ojos a Cristo, no caigas en esto o aquello. Y hay pecados también, ¿verdad?, que llevan a la enfermedad física, ¿no? Pecados sexuales que te pueden llevar a una enfermedad física, ¿no? Hay pecados diversos que te pueden incluso llevar a la enfermedad física. Entonces, cuando tú confiesas ese pecado, ¿verdad?, pues te liberas y créame, sube la autoestima, sube muchas cosas, sube el sistema inmunológico, te aumenta porque ya no estás estresado, no estás angustiado, son tantas cosas. Entonces eso es lo que está exhortando Santiago aquí. Confiesen sus pecados unos a otros, no es que lo vamos a hacer público, qué sé yo, ¿no? Quizás a lo mejor queremos hablar con alguien, sí, hermano, yo confío en ti, yo confío en tu palabra, el hermano tiene que decir, tú sabes que a mí se me da la lengua de vez en cuando, no me cuentes nada. ¿No? Porque también hay que ser un poco también consciente en eso, ¿no? Y uno también ser responsable, porque si tú me vas a contar algo a mí, ¿verdad?, que es muy íntimo tuyo,
¿verdad? Y tú lo estás haciendo porque sientes, necesitas hacerlo, y me estás escogiendo a mí porque estás confiando en mí, pues entonces yo también tengo que ser responsable con la información que me están dando, ¿verdad? Y no emitir juicio, sino más bien orar por mi hermano, apoyar a mi hermano, ayudar a mi hermano a madurar, a fortalecer esa área, y vamos adelante. Y si no podemos entre los dos, pues vamos a buscar a alguien que esté más maduro, que te pueda orientar, que te pueda guiar, y esa es una manera, una práctica, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros como iglesia. Yo quisiera que este tipo de cosas las iglesias de verdad las hicieran, para que hubiera menos angustia, para que hubiera más unión, para que hubiera menos estrés, menos tantas cosas. Dice el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Muchos dicen, mira, Elías era un hombre, no era bajas pasiones, para que entendamos eso, ¿no? Muchas veces, mira, Elías era como, no, Elías no. Era un hombre como tú y como yo, tan corriente. Eso es lo que dice Santiago. No está diciendo que tenía bajas pasiones, ¿no? Ni que era un hombre de... No. Se refiere a que era un hombre como tú, como yo, una creación de Dios, hombre, hijo de Dios igual. Pero hay una diferencia entre Elías y quizás nosotros. Que Elías oró fervientemente. La porción que me faltó fue la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando habla de eficacia, habla justo de esta palabra, ferviente. La oración ferviente. Y cuando habla de una oración ferviente, se está refiriendo a una oración que es una oración diferente. Es una oración donde tú clamas, donde tú estás ahí aferrado, donde tú estás, no es una oración de 5 minutos, no es una oración ligera, es una oración donde tú estás allí, ¿verdad? Y como dice, la oración del justo, es una persona, ¿verdad?, que está en comunión con el Señor, es una persona que conoce, ¿verdad?, está ahí en una relación con Cristo diaria, en todo momento. Esa oración, dice, como dice aquí, puede mucho. No dice que lo va a resolver, pero dice que puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones como esta, y él oró eficazmente, fervientemente, para que no lloviese, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermano, hay una oración, cuando Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas ocultas que ni siquiera tú conoces. Cuando hay una oración clamada, ferrada, ferviente, ahí con el Señor, el Señor muestra, el Señor responde. Dice, eso es lo que te está diciendo es que, hermano, tú tienes el mismo Dios que tuvo Elías. Tú tienes la misma herramienta que tuvo Elías. No es que Dios, Él mutó, ya es otro, no, Dios es inmutable, Él no cambia, Él no se transforma, no es otra persona, no es otro Dios, es el mismo Dios de Elías. Pero dice que Elías oró fervientemente. Dice, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, era una oración capaz de mover incluso hasta la naturaleza. O sea, era una oración ferviente, tan fuerte, de la forma como oraba Elías. Y eso es lo que Santiago nos dice, oren fervientemente, oren hasta que sus fuerzas quizás a lo mejor ya no den más, oren, clamen al Señor cuando estén en una situación como esta. Versículo 19 dice, para terminar, dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Al parecer, Santiago parece que terminara de una manera muy abrupta esta carta, ¿verdad? Ni siquiera nos dice, bueno, me despido, saludo, como decía Pablo, ¿no?
pero al parecer termina diciéndonos uno de los motivos fundamentales de la carta. Muchos hermanos se han estado apartando de la verdad. Y cuando entendemos el contexto, podemos entender que sí. Te apartas de la verdad cuando tu fe, tu paciencia se agota. Te apartas de la verdad cuando simplemente estás tan metido en las cosas del mundo, quizás no el problema, te metes tanto en el problema que vas a la iglesia, escuchas la palabra de Dios, pero no la haces. Estás tan metido en el problema y estás pasando una prueba y estás culpando a Dios. Y todo eso es lo que vimos. Lo que acabo de nombrar es capítulo 1, capítulo 2 de Santiago. Estás metido en el problema, que estás murmurando, y estás chismeando, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, estás criticando al hermano, estás juzgando, mira lo que hace, mira lo que hizo. Y eso te está llevando a condenación, eso te está llevando a que te estás saliendo del camino de la verdad. Entonces, cuando leemos en contexto los 5 capítulos, nos damos cuenta en estos 2 versículos que Santiago está diciendo, es que estoy viendo, por eso es que he escrito esta carta, porque me he dado cuenta que muchos se han desviado de la verdad. Y él escribe esta carta diciendo, hermanos, si hay alguno entre vosotros que se haya extraviado de la verdad, algunos de ustedes háganlo volver. Ya yo estoy haciendo mi parte, ya yo estoy dando una carta donde les estoy diciendo y dándole las instrucciones, 54 instrucciones hay en esta carta, que nos ayudaría a todos nosotros a volver otra vez al camino de la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Pues ser no solo Dios, sino hacedor de la palabra de Dios. Ten fe. Si sientes que tu fe, porque la fe produce paciencia, si no sabes lo que está pasando, pues pide sabiduría. No culpes a Dios de los problemas. No murmures contra tu hermano, no te quejes, no andes. Todo eso nos va a hacer a nosotros volver otra vez a la integridad y a la senda y el camino de la verdad. Ese es el sentido de esta carta. Ese es el sentido de lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos a un hermano que se está extraviando. Llamémoslo, hablemosle. Hermano, ¿estás bien? Si vemos que nosotros estamos alejándonos, llamemos a un hermano, me siento así, siento que me estoy alejando del Señor, siento que estoy en una frialdad espiritual, ya no me da, y entre hermanos nos ayudamos. Dice la palabra del Señor que hay una bendición, dice, sepa que todo el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando alguien está muriendo, está en enfermedad y oramos para salvación, versículo 20 nos dice, estamos ayudando a un hermano a salvar su alma. Y ese es el contexto. Esta carta nos exhorta, y es una carta de exhortación proverbial, para que cuando estemos en situaciones difíciles, pues esta carta nos lleve otra vez al camino de la verdad. Yo les invito, mi hermano, a que ustedes, cada vez que puedan, lean esta carta nuevamente, vuelvan a leer, aprendamos de ella. Créanme que es una bendición. Santiago nos ha enseñado a vivir una vida cristiana íntegra, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Hagámoslo, vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, para que en el momento, ¿verdad?, que nosotros partamos de este mundo,
podamos nosotros tener la convicción, la esperanza de que nuestro Señor, vamos a ir a morar con nuestro Señor. Amén. De esto se trata todo esto. Buscar, salvar almas. Amén. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar.